Propiedades y realidades. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Propiedades y Realidades, el podcast de AMPI Guadalajara, que está dirigido a toda la comunidad inmobiliaria y al público en general que esté interesado en el maravilloso mundo de los bienes raíces. El día de hoy tenemos un episodio muy especial para nosotros, muy importante. Primero, porque me acompaña mi compañera, la presidenta de AMPI Guadalajara, la maestra Karen Julieta Correa. Bienvenida, Karen. Muchas gracias. Y tenemos un súper invitado, que es el maestro Eric Tapia, que él es el director del Registro Público de la Propiedad de Jalisco. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos pudo acompañar Karen. Es un gusto estar en este espacio y pues listo para platicar acerca de lo que hacemos en el registro público y cuál es la relevancia o que nosotros creemos que pueda tener para lo que ustedes hacen en el día a día. Toda la relevancia. Sí, Adelante. digo, yo quiero ahí profundizar un tema antes de entrar a los temas que va pues a dirigir mi querido Jesús. La verdad es que creo que el registro público ha sido una pieza fundamental y en esta alianza que hemos hecho o en esta cercanía que hemos tenido como asociación, pues nos ha ayudado mucho a como nosotros, asesores inmobiliarios o profesionales inmobiliarios, realmente entregar valor pues, a nuestro cliente final, ¿no? Entonces yo es algo que sí quiero tener como el enfoque súper claro, que el que estés aquí y estés pues apoyando estos espacios, ahora sí que para estrechar esos lazos que hemos venido creando pues ya desde muchos años, pues sí nos permite entregar mejor valor a la sociedad y como nosotros como AMPI tenemos el objetivo principal de nosotros es profesionalizar, ¿no? Somos la casa del profesional inmobiliario y eso es lo que queremos seguir fomentando al tener invitados como tú. La verdad es que te agradezco muchísimo pues siempre la apertura que has tenido en toda la gestión y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto, Karen. Y la verdad lo que están comentando es la razón de ser del gobierno, ¿no? A veces eso se nos olvida, pero la razón del gobierno es esta interacción entre ciudadanos organizados, al final eso es AMPI, un conjunto de ciudadanos organizados que tienen un fin económico, de asesoría especializado, y dependencias como la que me toca encabezar, que tenemos también fines muy específicos, técnicos. Yo digo en estas pláticas que el ciudadano común y corriente no se para en el registro público nunca en su vida, ¿no? Es algo extraordinario que un ciudadano común y corriente vaya. Tiene que haber pasado algo en su familia, se murió la mamá, el papá, la abuelita, no saben dónde están las escrituras, liberan una hipoteca, pero son cosas de una o dos veces en la vida máximo. Con quien tenemos esa cercanía del día a día es con personas como ustedes, como su perfil de profesionistas inmobiliarios, notarios, corredores, pero es un gremio que si lo vemos a nivel global, pues es un gremio pequeño. Entonces, sí, claro, y este tipo de acercamientos, como que yo también celebro que AMPI nos invite a este tipo de sistemas de comunicación que podamos tener, no solamente con profesionistas inmobiliarios, sino a través de este podcast, pues con cualquier persona que se pueda interesar por este tema. Es muy padre porque nos ayuda como autoridades a tener visiones que no necesariamente son del usuario común, que pueden surgir preguntas de alguien que le pasó algo muy específico y que nos ayuda a nosotros a mejorar el servicio en el día a día. Totalmente. Sí, pues digo, ahora sí vamos entrando a materia. Muy bien, pues entramos en materia. Primero recordarles que se suscriban a nuestras redes sociales, se inscriban en el canal de YouTube, den clic en el botón de notificaciones para que se enteren de cada nuevo episodio que tenemos todos los miércoles. Y recuerden también seguirnos en Spotify para que nos escuchen mientras van en el coche, mientras están trabajando en su oficina, en su casa. Y ahora sí, entrando en materia, maestro, por favor platíquenos una breve semblanza de todo lo relevante y lo importante que ha sido esta gestión del registro público en Jalisco. Pues mira, no podemos platicar la historia de este sexenio sin hablar de la pandemia. Nos toca como administración estatal, pues desde el principio lidiar con este evento mundial en materia de salud y tuvo su influencia específica en los presupuestos, estatal, municipal, federal,
El registro público no fue la excepción, hubo un recorte presupuestal en los sistemas de gasto que tenía el registro público de la propiedad, pero al mismo tiempo no dejó de trabajar la institución. Fue una de las instituciones que a una puerta cerrada siguió recibiendo testimonios, y la visión del gobernador Enrique Alfaro a la hora de estar en la mesa de salud y decidir qué actividades se iban a restringir y cuáles no, pues puso en prioridad las cuestiones económicas, ¿no? De producción, y lo que ustedes hacen pues es la base de una pirámide de producción que tiene impacto en los notarios, en el pago de impuestos, en la transacción de bienes inmuebles. Por eso el registro público de la propiedad no dejó de trabajar en la pandemia. De hecho, hay quien dice que fue uno de los años récord donde tuvimos más inscripciones en la pandemia, como que mucha gente empezó a voltear a ver a los bienes inmuebles en virtud de la desaceleración que hubo económica y de gasto. No había vacaciones, no había otro tipo de gastos que a lo mejor en la vida ordinaria teníamos, y se logró pues reencauzar a bienes patrimoniales, a bienes inmuebles. A mí me invita el gobernador en agosto del 2021 a formar parte del registro público de la propiedad. Venía saliendo del trienio de Ismael del Toro en Guadalajara, fungí como jefe de gabinete, y en agosto del 2021 recibo la invitación. Situémonos en ese momento, veníamos saliendo de los picos de la pandemia, estábamos ingresando en lo que se llamó la nueva normalidad. Recuerdo que los primeros meses nos tocó a todos pues todavía con cubrebocas, estar en las oficinas, algunas cuestiones un poco restringidas de quién entraba a las oficinas, pero abierto al público en general. Y en este agosto del 2021, en el proceso de entrega-recepción y tratando de normalizar los presupuestos para el 22, preguntamos en el equipo de trabajo cuáles eran los proyectos que estaban en stand-by o atorados por las modificaciones presupuestales de la pandemia. Y uno de ellos fue los servicios digitales. Si bien es cierto, mucha parte del comercio a nivel mundial y los gobiernos también en todo el mundo migraron hacia las cuestiones digitales por la pandemia de una manera mucho más acelerada. En el registro público de la propiedad, por esta redistribución de presupuestos, no fue posible darle continuidad. Cuando entramos en el 22, ya con otra realidad, empezamos a hacer inyecciones en cuanto a sistemas locales. Todos los sistemas del registro público, de los que vamos a platicar ahorita, son hechos en casa, son hechos por ingenieros del registro público de la propiedad o ingenieros dependientes de la coordinación de gobierno digital del gobierno del estado. Y ha sido pues un proyecto muy padre porque nos ha ayudado a sumar la experiencia de la pandemia, de cómo la aglomeración en una dependencia pública puede traer cuestiones negativas, y le hemos sumado a lo que se ha vivido a nivel global en cuanto a la velocidad con la que se generan pues muchos trámites, negocios, temas bancarios, etcétera, ¿no? Claro, probablemente sin la pandemia hubiera tardado un poquito o mucho más, ¿no? Este proceso de digitalización. Y pues ahí vemos cómo el impacto de la pandemia, pues también ahorita estamos viendo este resultado positivo en los trámites con las dependencias de gobierno, ¿no? Entonces, yo estoy completamente seguro que sin la pandemia este proceso se hubiera dado. Seguramente hay estados de la República que tienen servicios digitales antes de Jalisco, y hay estados de la República que ni siquiera han iniciado con el tema de la digitalización, todavía operan todo con papel y libros. Jalisco pudiera decir que pertenece al top 10 de los estados que tienen mayor evolución en registro público de la propiedad. Pero el empujón que dio la pandemia, y creo que enfrentarnos a una realidad en la que dependencias como la que hoy me toca representar de verdad estaban retrasadas, a lo mejor décadas, en cuanto al dinamismo del resto de las dependencias o incluso de los sectores. Ustedes, por ejemplo, tienen años haciendo negocios con bases electrónicas, ¿no? Sí. Una transferencia electrónica, reuniones vía Zoom, los notarios están con protocolo electrónico hablándolo desde hace años, y el registro público de la propiedad no se había sumado a esta ola. Hoy el archivo de instrumentos públicos, por ejemplo, una dirección hermana del registro público,
ya tiene los avisos todos en electrónico. Y el crecimiento que se ha dado, también el periódico del Estado, por ejemplo, se publica de manera electrónica, y todo lo que se ha dado, creemos que ha terminado incentivando la competitividad del Estado a nivel nacional. Claro. Jalisco ha subido puntos en cuanto a competitividad nacional, y en algunos de los análisis que nos ha tocado ver, la incidencia de los trámites digitales ha generado un aporte importante. Claro. Yo quisiera hacer un paréntesis un poquito en qué es la función como tal para explicarle a las personas que no identifiquen qué hace Registro Público. Sí me gustaría hacer ese paréntesis de qué es lo que hace Registro Público de la Propiedad y del Comercio para que lo podamos entender un poquito más o desmenuzar un poquito, ¿no? ¿Cuál es la función en específico? Y si nos puedes platicar un poquito eso al respecto, ¿no? Claro, es muy buena pregunta, Karen, porque les platico inicio de lo que no es. Les platico una anécdota. Me han invitado a algunos programas de televisión de estos que son con teléfono abierto para que la ciudadanía pueda hablar y presentar sus quejas. De 10 llamadas que recibimos, 8 son para el registro civil. Y entonces yo digo, no soy director del registro civil, ese es otro, ¿no? Entonces no somos registro civil. El registro civil es tema de matrimonios, adopciones, nacimientos. Tampoco nos dedicamos a temas de predial. Por ejemplo, hay gente que lo confunde catastro con registro público. El otro día me tocaba recibir una señora muy molesta que me decía, pero si en catastro está mi nombre, ¿cómo es posible que ustedes no sepan quién soy yo? Entonces ya le explicaba que son dependencias diferentes, de niveles de gobierno diferentes. Catastro es municipal, nosotros estatal. Y registro público es una institución que depende de la Secretaría General de Gobierno, en el gobierno del Estado, que su principal función es darle publicidad a actos jurídicos que la ley señale que lo requieren. Por ejemplo, una compraventa, la constitución de una hipoteca, la constitución de un condominio, una fusión, una subdivisión, un embargo. Todos estos actos que afectan directamente a una propiedad, la ley establece en algunos casos como obligación y en otros casos como optativo que tienen que ser inscritos en el registro para que tenga 2 efectos específicos: darle publicidad y que sea oponible ante terceros. ¿Qué significa esto? Que la ley señala, la ley del registro público de la propiedad, que si están inscritos en nuestros archivos, por ese simple hecho se entiende legalmente que se está dando publicidad. Claro. Y que ya todos debemos de conocer ese acto que se inscribió. Y que sea oponible ante terceros significa que un tercero que venga a una relación jurídica que tú y yo tenemos no puede desconocer el acto que ya celebramos y que ya se hizo público. Esto tiene un truco. El registro público de la propiedad es una dependencia que es el final de una serie de procesos que a lo mejor inician en la oficina de ustedes como profesionistas inmobiliarios, cuando 2 personas deciden hacer una transacción comercial con un bien inmueble en medio. Ahí inicia y termina a lo mejor 2 o 3 meses después con una inscripción en el registro público de la propiedad. Pero esta inscripción no es obligatoria. Eso es algo muy importante que debe de saber toda la ciudadanía que nos ve, todas las personas que nos ven, porque es algo que tenemos que hacer de manera específica. Me ha tocado atender a muchas personas que dicen, pero ¿cómo es posible? Yo he vivido toda mi vida en mi casa, siempre ha estado a nombre de mi familia. ¿Cómo me dices que no está inscrita? Entonces la pregunta es, nadie de tu familia quizás se interesó por inscribirla. Claro. Acabamos de tener un caso donde una propiedad desde 1940 más o menos estaba en manos de una familia. Entre ellos fue pasándose de mano en mano la propiedad y nietos le vendieron a sus hijos y abuelos a los hijos a los nietos, pero nunca inscribieron en el registro público. Y entonces hoy quieren darla en un crédito hipotecario para un negocio familiar que quieren hacer y el banco les pide la inscripción. Entonces estaban haciendo como esta investigación ellos de dónde qué había faltado, ¿no? Porque catastro sí estaba a su nombre, ellos pagaban el predial sin ningún problema. Y explicaba esto, ¿no? Que el registro público siempre es potestativo, lo deciden las partes. Un notario lo puede inscribir o no, o puede darle el testimonio a las partes para que ellos en su momento vayan a inscribir. Sí, pero mucha gente
y me ha tocado con clientes que desconocen qué es una boleta registral, ¿no? O sea, mucha gente piensa de, pues sí, tengo mi escritura. Oye, tu boleta registral, ¿qué es eso? Y creo que es un documento tan importante que deberíamos de tenerlo todos súper identificado. O sea, así como puedes identificar qué es una escritura, qué es una boleta predial, ¿cuál es tu boleta registral? ¿No? Entonces, digo, todavía nos falta mucho, yo creo que pues mucha cultura inmobiliaria y patrimonial, ¿no? Que es parte de lo que buscamos también en este podcast. Y bueno. Ahorita te interrumpo, Jesús. Ahorita podemos mostrar una imagen de una boleta registral del registro público de la propiedad para que la ciudadanía lo pueda ir identificando, porque coincido contigo. Creemos muchas veces que por tener una escritura en automático está inscrita, cuando no. Cuando yo siempre les digo, vete al final de la escritura y algo ahí debe decir registro público. La última hoja esa es la boleta, ¿no? Sí. Y además, digo, también ya no nos vamos a meter a profundidad, pero bueno, una escritura, digamos, es un documento genérico, ¿no? Puede ser una escritura de una compraventa, de una constitución de una sociedad, de una donación, de un juicio sucesorio, etcétera. O sea, pero bueno, por lo menos ya el identificar una escritura y también identificar esta boleta registral. Yo a muchos clientes les digo, básicamente es como si fuera la identificación de su escritura, ¿no? De su compraventa. Como el acta de nacimiento. Ajá, ¿no? es un documento similar. Claro, porque bueno, pues al final ahí te hace un resumen de cuándo se firmó, de cuándo se registró, en qué notario, quiénes son los propietarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí regresando ya un poquito al tema, Karen, adelante. Sí, no, y yo creo que, digo, nos podríamos echar, o sea, 1000 clases de justamente qué contiene una escritura, o sea, cuáles son los elementos que deberían de venir dentro de. De hecho, también nos ha tocado, o sea, escrituras que todavía no tienen su boleta, bueno, tiene su boleta registral, pero no está actualizada, ¿no? Que ahorita, pues sí me gustaría preguntarte y que nos expliques la parte de qué es un folio real, o sea, de la boleta registral, bueno, pues se desprenden datos de registro, donde en qué libro y qué tomo, y cómo era antes y cómo es ahora, para poder identificar, o sea, realmente la evolución que sí ha tenido registro público y que realmente sí hemos podido nosotros como asesores inmobiliarios y en general creo que la ciudadanía, aprovechar esta gran herramienta y que la institución realmente sí está haciendo pues muchas cosas para favorecernos en general y sobre todo a tener más velocidad, ¿no? Tener velocidad, pero creo que la velocidad es un producto que no estaba planeado como tal. Lo que se trató de hacer es tener mayor certeza jurídica. Y teniendo mayor certeza jurídica nos damos cuenta que los procesos son mucho más robustos. Claro. Y al tener estos procesos robustos podemos imprimirle velocidad. ¿Cómo era antes? Es decir, antes del 2000, por ejemplo, el año 2000, todavía imperaba el sistema registral en Jalisco de los libros, que era a través de un documento que te daba el notario, una escritura pública, te daba un tanto para el registro público y un tanto para el cliente, y el tanto del registro público tal cual se empastaba en un libro y se generaba una inscripción a través de una boleta. Antes de eso, ni siquiera el registro público se quedaba con el testimonio, sino se inscribía en una hoja en blanco y se pasaban los datos más importantes. Esto te estoy hablando hace ya 80 años, ¿no? Se pasaban los datos más importantes. Hoy hay casos que nos piden, les platico la anécdota, el gobernador se comprometió a escriturar al Poder Judicial, por ejemplo, el Supremo Tribunal, y al Poder Legislativo, el Palacio Legislativo, donde sesionan los diputados y donde están los magistrados del Supremo Tribunal, y nos dio la instrucción de apoyar en el proceso. Pues no estaba en el registro público, estaba en el archivo histórico, porque eran escrituras de 1840, 1870, y obviamente no había un documento de una escritura. Había esta inscripción a mano de los 1800, donde hacía constar los actos jurídicos que habían celebrado en esa época. Entonces tenemos como estas tres grandes épocas, cuando el registrador inscribía a puño y letra en un libro, en hojas en blanco, un documento que le presentaban y después se lo llevaban. Después una segunda etapa donde ya le dejaban un tanto del documento, se empastaba y eso guardábamos. Y cuando ustedes querían saber algo de una propiedad, iban y pedían el libro físicamente. Y esta tercera etapa en la que estamos, que es la etapa moderna, donde se crea lo que comentas, Karen, del folio real,
que este folio real lo podemos igualar a la CURP de las personas. Es un dígito único que nunca cambia. El bien inmueble puede pasar de una propiedad a otra, de una persona a otra, tener una hipoteca, extinguirse la hipoteca, etcétera, y el folio real sigue siendo el mismo. Es un dígito verificador para identificar un bien inmueble. La única manera de extinguir un folio real es cuando se extingue la personalidad de esa, o la identidad más bien de ese bien, que es a través de una fusión, cuando se hace un condominio, una cuando aportación. Exactamente. Entonces, deja de tener esa identificación y se le da otra, ¿no? Esa es la única manera. Y este folio real, hoy hay una ley que está todavía pendiente de aprobarse, que es una ley de homologación de registros públicos a nivel nacional, y se está mandatando que todos los estados hablemos en este mismo lenguaje de folios reales, que hoy no es. Jalisco ya está cumpliendo con esta norma sin que esté todavía promulgada, pero pues es lo que nos va dando la evolución registral. Hoy por hoy tenemos todos nuestros documentos digitalizados en sistema, todos con un folio real, y es mucho más fácil para nosotros identificar ese tipo de datos, y para los profesionistas inmobiliarios como ustedes o la ciudadanía en general, poderse referir a un bien solamente con un dígito, que es el folio real, y no como antes, que era libro, documento, folio, sección, oficina. Tomo. Eran por lo menos 5 o 6 datos, y hoy solamente es un dígito verificador. Y este folio real nos da la puerta para poder entrar a los servicios digitales, ¿no? Que hoy nos han posicionado como una de las instituciones que más ha trabajado en la digitalización de sus procesos. Tenemos actualmente en Jalisco, en el Registro Público de la Propiedad, 5 servicios digitales, que es el certificado de libertad o gravamen en línea, avisos cautelares y preventivos, que es un servicio exclusivo para notarios de Jalisco. Tenemos la alerta registral, la búsqueda en línea y la consulta de folios en línea. Estos 5 servicios digitales se pueden encontrar todos en una sola página, rppcenlinea.jalisco.gov.mx, que ahorita la podemos ver en nuestras pantallas, y ahí hacemos un proceso sumamente sencillo, sumamente intuitivo para darnos de alta. Hoy este proyecto inicia en enero del 2022, empezamos con 0 usuarios digitales, y hoy al cierre de agosto ya llevamos casi 33,000 usuarios digitales. Wow. Entonces, pues ha sido algo que ha venido a revolucionar la manera en que personas como ustedes se relacionan con la institución. Estamos evitando, sin dejar de ver lo que pasó en la pandemia, estamos evitando aglomeraciones de personas, estamos evitando traslados, ya no tienes que ir a formarte, ya no tienes que ir a encontrar estacionamiento en el centro, no te tienes que salir de tu oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo quiero puntualizar en eso, digo, el tema de la certeza jurídica, regresándome un poquito, con los servicios digitales. O sea, sí me gustaría hacer este match, porque yo creo que en varias ocasiones que has compartido con nosotros en la asociación, pues sí nos has comentado que ha habido 0 incidencias o 0 denuncias de un certificado digital, ¿no? Y sí me gustaría como puntualizar, aparte de pues el tema de la rapidez que ha sido una consecuencia, o sea, cómo esta herramienta ha ido evolucionando para que realmente pues se vaya combatiendo la parte pues de los fraudes, ¿no? Los fraudes inmobiliarios, que ha sido pues un coco, la verdad, aquí, un dolor de cabeza en Jalisco, ¿sí? O sea, entonces sí me gustaría que me platicaras un poquito más al respecto. Digo, yo sé que tienes una anécdota de cuando entraste a tus funciones, cómo recibiste, ¿no? Sí. Entonces, pues digo, ahora sí que cuéntanos. Mira, el tema de los fraudes inmobiliarios obviamente tiene muchas aristas, sí, pero lo que tiene que ver con nosotros como institución de registro público es, nosotros tenemos un sinfín de información, tenemos casi 5 millones de registros en el estado de Jalisco, y hay otro mundo afuera en el que participan ustedes y todas las personas que se encuentran inmersas en el mercado inmobiliario, y la certeza jurídica se construye cuando esos dos mundos se comunican, y se comunican de una manera segura y certera.
A través del folio real y a través de la firma electrónica avanzada, que es el sistema de firma para estos sistemas digitales, para estas herramientas digitales, se asegura que no haya falsificación de documentos. Hemos tenido 0 incidencias ya en estos 2 años de falsificación de documentos que tengan firma electrónica digital avanzada, y obviamente todas las personas que tienen más de 10 años dedicando a esto tienen muchas anécdotas de documentos falsos, ¿no? Escritura, certificados de libertad o gravamen, falsos o incluso alterados. La anécdota a la que se refería Karen, yo platico mucho que cuando llegué en agosto del 2021 a tomar las riendas del registro público de la propiedad, tuvimos un detenido porque una persona llegó a presentar una liberación de un aseguramiento apócrifo. Tenemos en el registro público un funcionario de la Fiscalía, un elemento de la Fiscalía del Estado en activo, y precisamente para blindar estas liberaciones de los aseguramientos, cuando llega un oficio del Ministerio Público, él personalmente lo recibe. Y es un elemento en activo, pues él tiene una clave operativa, se comunica a la Fiscalía, se dan cuenta que este documento es falso y ahí en flagrancia lo detienen a esta persona. Entonces eso nos ha ayudado pues a tener un efecto de publicidad también para las personas que se dedican a este tipo de fraudes. Saben que hemos ido fortaleciendo nuestros sistemas, que tenemos esta coordinación e interdependencias. La Fiscalía del Estado nos ha ayudado muchísimo a fortalecer cuáles son nuestros puntos débiles, que este era uno de ellos, la falta de comunicación e interdependencias, y el fiscal no dudó en ponernos a alguien de manera permanente. Es un centro de trabajo el registro público de la propiedad. Hay una dirección específica que se dedica a atender los fraudes inmobiliarios, todos los delitos que tengan que ver con cuestiones patrimoniales, y ellos se especializan en cuestiones de alteración de escritura, alteración de documentos públicos. Son especialistas obviamente en todo el trámite registral y hemos tenido mucha coordinación. Sí, y sobre todo, digo, como hacer hincapié en que en donde ha habido oportunidad, o sea, de cometer estos delitos ha sido en la parte física. O sea, el tema de la belleza de este nuevo servicio, los servicios digitales, es que sí ha hecho que esa brecha entre las personas que, o sea, las personas que se dedican a hacer fraudes, o sea, porque ya se dedican a esto, con el patrimonio, y pues ahora sí que las instituciones que están de por medio, pues se cierra esa brecha como tal. Claro. Otro de los actores importantes en esto que estamos diciendo es los notarios. El Colegio de Notarios de Jalisco ha intervenido activamente en tratar de cerrar estas brechas que comentas, Karen. Entonces, nosotros tenemos reuniones operativas todos los meses con el Colegio de Notarios. De hecho, ahorita hay un proyecto que semana con semana nos reunimos. Estamos tratando de cerrar este sexenio con un proyecto de registro en línea para que ya los notarios no nos tengan que llevar documentos, sino que pueda ser a través de datos, ya sea un correo electrónico o el sistema que se está desarrollando. El notariado en Jalisco está sumamente preocupado por brindar esta certeza jurídica que es la razón de ser del notariado. En este sexenio es en el sexenio en el que históricamente más notarios se han castigado por su mal actuar. Y el Colegio de Notarios es un actor súper importante porque ellos validan esas infracciones. Claro. Y ellos dicen, sí, efectivamente ese notario se portó mal, o no cumplió con la normatividad, se han suspendido notarios, se han revocado fiats, y con esto pues ganamos todos, ¿no? Gana la ciudadanía en general, se fortalecen las instituciones, se fortalece el Colegio de Notarios como tal, y ellos participan activamente dándonos esta retroalimentación como nuestros principales usuarios. Del año pasado, por ejemplo, terminamos con 700,000 prelaciones a nivel estatal. De esas 700,000 prelaciones, el 80% las presentaron notarios. Ellos son nuestros principales clientes, nos gusta decir. Entonces, esta comunicación que tenemos, notarios de Jalisco, Fiscalía del Estado, Archivo de Instrumentos Públicos, Visitaduría de Notarías también, que depende de la Secretaría General, y nosotros como registro público, fortalecen esta comunicación, y un actor súper importante son ustedes, porque ustedes como sociedad civil organizada
nos están constantemente dando casos, Claro. porque la casuística la viven ustedes en el día a día en su oficina. Quizás muchas cosas que se les plantean a ustedes en su oficina nunca llegan al registro público, ¿no? Propiedades y realidades.